En la historia de la humanidad han existido asesinos que marcaron una época, pero hubo uno que fue diferente. No solo fue uno de los primeros asesinos en serie registrados, sino también uno de los más crueles. Su nombre era desconocido para muchos, pero sus actos dejaron una huella imposible de borrar. Operaba en silencio, ganándose la confianza de sus víctimas, y cuando menos lo esperaban, ya era demasiado tarde. No había patrones claros, solo desapariciones una tras otra. Durante años logró evitar cualquier tipo de castigo, como si fuera invisible. Pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y cuando finalmente descubrieron quién estaba detrás de todo, el horror fue aún mayor, porque no solo era un asesino, era algo mucho peor. Su nombre era H.H. Holmes, un hombre que parecía educado y encantador, pero que escondía un monstruo dentro de sí. Construyó un edificio que parecía un hotel normal, pero dentro las paredes ocultaban pasadizos secretos, trampas mortales y habitaciones sin salida. Cada detalle estaba pensado para controlar la vida y la muerte de quienes confiaban en él. Holmes no mataba por ira ni por venganza, mataba por placer, curiosidad y la fría satisfacción de ver cómo desaparecía la vida. Sus víctimas confiaban en él y eso las hacía vulnerables. Sus risas, sus pasos, sus últimos susurros se perdían entre las sombras de su hotel de la muerte. Y así, mientras la ciudad ignoraba lo que ocurría, Holmes caminaba entre la gente como un hombre respetable, un maestro del terror que nadie podía imaginar que existía. El hotel que H.H. Holmes construyó parecía un lugar común y elegante, un refugio para viajeros y trabajadores de paso. Sus paredes externas mostraban lujo y comodidad, pero dentro se escondía un laberinto mortal. Cada pasillo, cada puerta y cada habitación tenían un propósito oscuro, y Holmes conocía cada rincón como si fuera una extensión de su propia mente. Los huéspedes pensaban encontrar seguridad y descanso, pero pronto descubrieron que algunos corredores terminaban en paredes sin salida. Algunas puertas llevaban a pasadizos secretos y otras habitaciones se cerraban detrás de ellos, convirtiéndose en prisiones silenciosas. Nada estaba al azar, todo estaba diseñado para confundir, atrapar y sembrar miedo. El terror comenzaba incluso antes de que alguien entendiera lo que ocurría. Ruidos inexplicables resonaban por los pasillos, pasos que parecían seguir a los visitantes, susurros que desaparecían en el aire, sombras que se movían donde no había nadie. Cada sensación estaba calculada para aumentar la ansiedad, preparando a las víctimas para la verdadera maldad que les esperaba. Holmes no actuaba sin conocer a sus víctimas. Las estudiaba durante días, observando hábitos, miedos y deseos. Sabía cómo atraerlas, cómo manipularlas con palabras suaves y promesas de trabajo o refugio. Cuando confiaban plenamente, iniciaba su macabro juego. Algunas personas desaparecían sin dejar rastro. Otras eran confinadas en habitaciones donde el aire escaseaba y la luz era mínima. Cada grito, cada intento de huida, era parte de un experimento cuidadosamente planeado. El edificio estaba lleno de trampas, escaleras que llevaban a ninguna parte, puertas ocultas que abrían pasadizos interminables, habitaciones con cerraduras imposibles de forzar. Cada espacio estaba hecho para mantener el control absoluto. Holmes no solo mataba, orquestaba el miedo psicológico, convirtiendo cada acción en terror. La ciudad ignoraba lo que ocurría tras las paredes del hotel. Para todos, Holmes era un empresario exitoso y respetable, un hombre amable que cuidaba de su edificio y de sus clientes. Nadie podía imaginar que bajo esa apariencia se escondía un monstruo que convertía vidas en experimentos macabros, un maestro del horror que controlaba la vida y la muerte. Incluso cuando comenzaron a circular rumores de desapariciones, Holmes tenía explicaciones convincentes. Las familias buscaban a sus seres queridos, los oficiales investigaban, pero él siempre estaba un paso adelante. Cada hallazgo solo aumentaba el misterio, sin revelar la verdadera magnitud de su crueldad. El Hotel del Horror no era solo un edificio, era la extensión de la mente de Holmes.
un lugar donde la vida y la muerte se entrelazaban y él siempre era el maestro absoluto. La desesperación se volvía palpable. Cada pasillo y cada habitación irradiaban miedo. Nadie podía imaginar que detrás de la sonrisa amable de un hombre respetable existía un monstruo que caminaba entre sombras, controlando cada destino. Durante años, H.H. Holmes parecía intocable. La ciudad de Chicago vivía, ignorante del horror que se ocultaba tras las paredes de su hotel. Pero los rumores sobre desapariciones se acumulaban y algunos detalles comenzaron a llamar la atención de la policía. Familias buscaban a sus seres queridos, trabajadores nunca regresaban a casa. Todo apuntaba a algo oscuro, algo que nadie podía imaginar. Cuando los investigadores ingresaron al edificio, lo que encontraron heló la sangre. Las paredes no eran simples muros, algunas eran falsas, ocultando pasadizos que llevaban a habitaciones selladas y trampas mortales. Escaleras que parecían normales terminaban en la nada, y puertas comunes abrían laberintos interminables. Cada hallazgo mostraba un nivel de planificación que parecía imposible de concebir. Los cuerpos de algunas víctimas fueron encontrados escondidos en habitaciones secretas, atrapados durante días o semanas. Otros desaparecieron sin dejar rastro. La policía comprendió que no estaban ante un asesino común. Holmes había convertido un hotel en un laboratorio macabro, donde cada vida era un experimento. Lo más aterrador no era solo la violencia física, sino cómo jugaba con la mente de sus víctimas, haciéndolas sentir vulnerables y atrapadas. Los investigadores encontraron diarios, notas y planos del edificio, detallando con frialdad cada pasillo, cada puerta, cada trampa. Cada página mostraba un cálculo meticuloso. No era solo un asesino, era un maestro del miedo y la muerte. El mundo entero quedó impactado cuando se filtró la noticia. Las historias de desaparecidos, habitaciones selladas y pasadizos secretos se volvieron públicas. Holmes ya no podía ocultarse detrás de su fachada respetable. La verdad era innegable. Chicago había sido escenario de un reinado de terror cuidadosamente planeado. Holmes fue arrestado, pero su rostro permaneció impasible. No mostró miedo ni arrepentimiento. Había planificado cada paso con la misma frialdad que sus crímenes. Y aunque la justicia comenzaba a atraparlo, la magnitud de sus actos dejó una marca imborrable en la ciudad y en quienes conocieron la historia. El edificio no era solo un hotel, sino un universo de muerte. Un lugar donde Holmes reinaba como maestro absoluto. Cada víctima, cada habitación, cada pasillo contaba la historia de su locura. El horror que dejó atrás era imposible de ignorar. No solo había matado, sino que había construido un imperio de terror donde la vida se extinguía, lentamente mientras él permanecía invisible. Así, H.H. Holmes pasó a la historia no solo como un asesino, sino como un símbolo de terror absoluto, un hombre que demostró que algunas pesadillas no se esconden bajo la cama. Algunas caminan entre nosotros, sonrientes, mientras planean su próxima víctima. Finalmente, la justicia alcanzó a H.H. Holmes. Tras años de desapariciones y horror silencioso, las autoridades lograron reunir pruebas suficientes para arrestarlo. Su fachada respetable se desmoronó por completo. La ciudad que durante tanto tiempo ignoró las señales, ahora podía ver con claridad la magnitud de su locura. Durante el juicio, la fría mirada de Holmes desconcertaba a todos. No había arrepentimiento, no había miedo, solo una calma inquietante, como si todo lo que había hecho fuera un simple juego de ingenio. Los fiscales describieron su hotel, sus pasadizos secretos y los métodos de tortura que había empleado. Cada palabra aumentaba el horror de quienes escuchaban. El juicio reveló que Holmes no solo había matado, sino que había planeado cada asesinato con precisión matemática. Su hotel no era solo un edificio, sino un laboratorio de muerte, un lugar donde controlaba cada detalle de la vida y la muerte de sus víctimas. La forma en que manipulaba la mente de los demás, cómo jugaba con sus miedos, convertía cada crimen en un acto de terror absoluto. Las historias de desaparecidos y los pasadizos
Secretos se difundieron rápidamente, dejando a la ciudad y al país entero conmocionados. La magnitud de sus crímenes superaba cualquier ficción de horror. Holmes no era solo un asesino, sino un arquitecto del miedo, un hombre capaz de convertir un lugar cotidiano en un escenario de pesadilla. A pesar de su captura, el legado de Holmes permaneció. La idea de que un hombre podía ocultar tanto horror detrás de una sonrisa amable se convirtió en una advertencia para todos. Su historia inspiró miedo, pero también fascinación. Un recordatorio de que algunos monstruos no llevan máscara, algunos construyen su propio mundo de terror mientras caminan entre nosotros. El hotel fue demolido, pero las leyendas sobre sus pasadizos y trampas continuaron. Los investigadores y sobrevivientes contaban historias que helaban la sangre, relatos de gritos que nadie escuchaba y de vidas perdidas en un laberinto que parecía tener vida propia. Holmes pasó a la historia, no solo como un asesino, sino como un símbolo de terror absoluto, un hombre cuya locura demostró que la maldad más profunda puede esconderse en los lugares más inesperados. Y aunque su reinado terminó con su arresto, la memoria de sus crímenes sigue viva. Cada vez que alguien piensa en H.H. Holmes, recuerda que algunos monstruos no solo existen en la oscuridad. Algunos construyen su propio imperio de horror y su sombra puede permanecer mucho tiempo después de que ellos desaparecen. Con H.H. Holmes tras las rejas, muchos creyeron que el terror había terminado. Pero la verdad era más oscura. Aunque su cuerpo estaba encerrado, su legado de horror seguía vivo. Cada pasillo que construyó, cada puerta que selló, cada vida que arrebató, había dejado una marca imborrable en Chicago y en la memoria de quienes conocieron su historia. Su hotel, demolido y olvidado por la ciudad, todavía existía en los relatos de los sobrevivientes y los investigadores. Había pasadizos que parecían desaparecer en la nada, habitaciones donde nadie podía respirar por mucho tiempo, puertas que llevaban a laberintos interminables, historias de gritos en la noche, de sombras que se movían solas, circulaban como advertencia. El terror de Holmes no estaba contenido en la carne, sino en la forma en que hizo que la muerte y el miedo se convirtieran en un arte. Holmes fue juzgado y condenado, pero su mente permanecía intacta, fría, calculadora. Nunca mostró arrepentimiento. Para él, todo había sido un juego, un experimento, un escenario donde la vida de los demás era solo un instrumento para su propio entretenimiento. Esa frialdad es la que aterrorizó más que cualquier acto físico. Un hombre capaz de planear la muerte con tal precisión y calma que parecía imposible imaginar que fuera real. El mundo aprendió una lección. Algunas pesadillas no se esconden bajo la cama ni en los callejones oscuros. Algunas caminan entre nosotros con sonrisa amable, construyendo sus propios mundos de terror. H.H. Holmes es prueba de que la maldad puede ocultarse tras la apariencia más respetable y que incluso cuando un monstruo es capturado, su sombra puede permanecer para siempre. Hoy, su historia sigue viva, contada y recordada, no solo como un relato de asesinatos, sino como un ejemplo de horror absoluto. Cada vez que alguien escucha sobre Holmes, recuerda que la mente humana es capaz de construir laberintos de miedo y que algunos monstruos, aunque atrapados, dejan tras de sí un legado que nadie puede borrar. Porque H.H. Holmes no solo mató, él creó una pesadilla que perdurará, mientras existan quienes se atrevan a recordarla.